Vamos a estar ministrando la palabra de Dios en esta hora y quiero invitarles que abran sus Biblias en el capítulo 3, de la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Amén. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, vamos a leer del versículo 15 en adelante. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15 en adelante. ¿Lo tienen? A los que me ven a través de internet, quiero que busquen su Biblia la segunda carta de Pedro, capítulo 3, también aquí en el templo, versículo 15 en adelante, y dice así: Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que ha sido dada, nos ha escrito casi en todas sus epístolas o cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, habiendo de antemano guardaos, no seas que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Quieren leer todos conmigo el 18? Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén y amén. Mis amados y amadas, quiero decirles que el tema de hoy es lo que debemos saber para crecer. Lo que debemos saber para crecer. Aquí en el versículo 18, que es la base de todo el mensaje hoy, Dios a través del apóstol San Pablo dice: antes bien, crecer. Esa es una orden, ese es un imperativo. Como siempre he dicho, esto no es una opción, esto es una obligación. Crecer, crecer. Establece dos cosas: en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando veo esto, mis hermanos, mis hermanas, en esta tarde, encuentro algo muy importante y quiero decir tres cosas dentro de lo que es esta introducción. En primer lugar, el gran plan de Dios para con la iglesia, pero para con la raza humana, estableció tres cosas importantes. La primera, crecimiento. La segunda, nacimiento, crecimiento y madurez. Tres cosas. Eso es de todo ser humano. La persona debe crecer, nacer, y de una forma natural la persona crece. Los niños andan preocupados. Los adolescentes también. Cuando dicen no crezco, porque algunos quieren crecer y algunos están preocupados porque crecieron mucho. Estoy hablando de lo físico, pero en lo espiritual no hay problema. Miren, dije nacimiento, eso va apuntando a la parte cristiana, la parte del crecimiento. Nadie puede crecer espiritualmente si no ha nacido. Pastor, estoy aquí porque nací. El cristiano no nace una sola vez. El cristiano nace dos veces. Uno de una forma natural. Algunos llevamos un poquito de tiempo de haber nacido. ¿Sí? Quien les habla tiene 60 años. Hace 60 años nací. Quisiera devolver el tiempo, ya ni modo. Ya, pero nací naturalmente.
Pero más o menos en el año 75, 76, nací otra vez, nací de nuevo. Y ese nuevo nacimiento es por eso que se habla de crecer. Si usted nació de nuevo, usted debe crecer. En lo físico se ve, en lo espiritual también. Claro que no tan evidente, no es evidente lo mismo que cuando hablamos de lo físico. ¿Estamos de acuerdo? No es lo mismo. Uno ve a todas las personas, hermano, hermana, amén, aleluya, amén. ¿Ya? Pero, ¿cuál será la estatura? Es cuando algunos hablan y la gente dice, uy, ¿cómo sabe? ¿Cómo se nota que tiene conocimiento? Es que ha crecido en el conocimiento. Pero en la gracia de Dios hay que crecer. La gracia para con Dios, que es el respaldo de Dios. Y segundo, para con las personas que nos rodean, para con los hombres. Para con los hombres. Lo segundo que quiero decir, y no me voy a detener en las cosas que estoy diciendo con respecto a lo que es el crecimiento de una persona, lo que es el crecimiento de una persona, yo lo voy a estar expresando, pero mire lo que la Escritura presenta, dice crecer en la gracia. ¿Crecer en qué? En la gracia. En la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí me parece muy importante que veamos lo siguiente. No solamente habla del crecimiento de nacimiento, crecimiento, pero lo tercero, madurez. A los niños se les tiene que tener un cuidado. Los niños son muy fáciles de ganarse la confianza con ellos. El niño está de 5 o 6 años y viene el otro niño, jugamos y le presto esto. Si él lo recibe y va detrás del niño, no sabe lo que le puede pasar. Pero si usted va caminando y alguien le dice, perdón, mira, te quiero regalar esto, ¿usted qué dice? ¿Se lo recibe? No, usted se va alejando. Con este mundo tan malo como está, uno no se arriesga. ¿Me comprende lo que quiero decir? Porque es que adulto, porque es una persona madura. Mire, madurez es muy importante en la vida cristiana. La madurez es muy importante. Lo segundo que quiero decir con respecto a esto del plan de Dios, nacimiento, crecimiento y madurez, tiene dos cosas. En primer lugar, muchos creyentes nunca maduran como deben. Hay creyentes que pasan su vida y no maduran como debiéramos. Una hermanita ya tenía como pienso que unos 72 años. Le conozco desde joven. Ella me dice, pastor, yo desde que lo vi me alegré porque lo vi flaquito, joven, oiga, tremendo. Y ella decía, ahí veía a un hijo mío. Pasaron los años. Ya yo no soy el joven, el adulto, o si quieren decir el viejo también, no hay problema. ¿Sabe? Cuando ya ella se acercó y me dijo, ya una anciana me dice, pastor, la verdad pienso que he perdido mi tiempo. Le dije, ¿por qué? Dijo, porque no he hecho nada. Todos los años y no he hecho nada. ¿Qué está haciendo ahora? Nada. ¿En qué va a terminar? En nada. Es muy triste que una persona diga eso. Porque si usted conoce a Dios, no importa el tiempo y la edad que usted tenga, usted debe procurar crecer espiritualmente. ¿Me escucharon? Madurar. Porque de esa manera, sea un año, 10, 20, 30 o 50 que usted tenga por delante, que sea un instrumento en las manos de Dios. ¿Comprenden lo que digo?
Por eso hay gente que no crece. Mire lo que dice la primera carta a los Corintios, rápidamente. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Quiero que vean en la palabra de Dios algo que el apóstol Pablo presenta. Lo presenta en otros pasajes de la Biblia, pero voy a tomar el capítulo 3. Miren el versículo 1. De manera que yo, hermanos, Primera de Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales. ¿Como a qué? Como a niños en Cristo Jesús. A niños en Cristo. Oiga, a mí me gusta hablar de algunas ilustraciones. ¿Qué pensaría usted si llegara a Soledad con el tetero? Usted dice para el nieto, dice no para mí. Miren, el solo pensarlo produce risa. No, Maribel. Ay, Dios mío. ¿Se imagina? Llega mi hermana Teresa, pero al lado Viviana. Y Viviana con un tetero. ¿De quién es? El mío. Cuidado, me lo toque. Eso sería nada, ¿cierto? Eso estaría diciendo que se cree niña o niño. ¿Me comprenden lo que digo? No ha madurado. Y aquí el apóstol Pablo presenta algo, y mire el versículo lo que dice, el versículo 3, el versículo 1. No puedo hablarlos como a espirituales, sino como ¿qué? Una persona carnal. Una persona carnal es una persona que es niño en Cristo. Y si es niño en Cristo, tiene un problema. No ha madurado. ¿No a qué? Los niños causan problemas por su inmadurez. Al niño no se le puede dejar un cuchillo. Al niño no se le puede dejar un cuchillo. ¿Corre qué? Peligro. Que nos saque para la clínica, para el hospital, está llorando. ¿Por qué? Porque él puede hacerse daño a sí mismo. No sabe que se está haciendo daño a sí mismo. Y el inmaduro no sabe que se está haciendo daño a sí mismo. Porque es un niño. Mire el versículo 2. Os di a beber leche. Por eso hablé del tetero. Os di a beber leche y ¿qué? Que significa comida sólida. Habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? No sé si a usted como mamá le ha pasado o le pasó, como abuela le ha pasado, que va usted con su bebé, su hijo, su nieto, su hija, y cuando llegaba ya con la niña o con el niño, de pronto estaban peleando los niños. ¿Qué pasó? Que usted al entrar a esa casa de visita a charlar, cogió el juguete que no era de ella y decía es mío, y la dueña decía no, es mío. ¿Qué pasó? Pues están peleando por algo que no debían pelearse. Y aquí toma el ejemplo Pablo diciendo: os di a beber leche y no vianda, pues aún no erais capaces ni lo sois todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Cuando la persona cristiana tiene problemas y dificultades, pelea, tiene celos, no es que a mí no me saluda, en cambio a todo el mundo lo saluda. Eso le está hablando de ¿qué? De niñez, de inmaduro, de inmadura. No, yo no vuelvo porque el pastor no me saludó. ¿Qué niña es? ¿O qué niño es? Si no lo saludó, no la saludó, vaya y salúdelo. ¿Alaban a Dios? Amén. No hay que hacer pataletas. Mire, la palabra de Dios lo dice.
Aún sois carnales. Es que la persona carnal no crece. La persona carnal no crece. Jamás puede crecer. Crecen las personas espirituales. ¿Comprenden lo que digo? Luego les voy a explicar algunos ingredientes. Tengo el tiempo aún suficiente. El versículo 4 dice, porque diciendo el uno, yo soy, y ciertamente yo soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? ¿No sois carnales? No, yo soy de Edgar. No, yo soy de Cristóbal. ¿No sois carnales? Nosotros no somos de ninguna persona, somos de Cristo. Amén. Alaban a Dios. Y eso nos hace estar unidos para la gloria de Dios. ¿Me comprenden lo que digo? Pero hay cosas que se hacen en las iglesias que demuestran su inmadurez. ¿Cómo yo voy a estar peleando con mi compañero de ministerio porque una familia se fue para allá? O porque vino y la convenció y se la llevó, pues si se dejó convencer, Dios le bendiga, oro por ella. Pero yo no voy a decirle. Un pastor me dijo, mire, tengo una gana, ojalá me encuentre a ese hombre. Dije, ¿a quién? A ese pastor. ¿Y por qué le habla de esa manera? Porque se llevó varias familias y tengo una rabia que si se me aparece, como que le aplico el evangelio muscular y le doy sus fiestas. Porque se robó. Primero, las almas son de Dios. ¿Alaban al Señor? Las almas son del Señor. Si vienen, amén. Si no vienen, hay que orar por ellos e invitarlos a la iglesia. Pero si se han ido para otra parte, que Dios los bendiga ya. ¿Comprenden lo que quiero decir? No es que no sienta nada porque la gente se va, eso es algo que le duele a uno como pastor. Pero por eso, cuando hay madurez, no importa, uno está en Cristo y todo está controlado por Él. ¿Alaban al Señor? Miren, esto es muy importante. Hay algunas indicaciones de infancia espiritual, y eso es lo segundo en la introducción. Debo correr. Mire, les estoy diciendo indicaciones de infancia espiritual. ¿Qué cosas hace la gente que muestra su niñez espiritual? Diré 3 cosas. La primera, quejas en lugar de gratitud. ¿Qué dije? La gente cristiana, y hablo del pueblo cristiano, de los hermanos, de las hermanas, de los líderes y de los pastores, que se andan quejando por todo. Mire, me tocó el rincón del mundo, porque eso sí, allá no entra es nadie. ¿Por qué se queja? Dele gracias a Dios por el lugar donde le tocó. Y si no crece, no es un asunto del lugar, es de nosotros. ¿Comprenden lo que digo? Eso es de nosotros. Somos nosotros los que pronto hemos descuidado el trabajo y la labor que debemos hacer. Mire, esté agradecido con Dios, esté agradecida con Dios por todo. Si solamente tuviera que agradecer por algo, lo digo con todo mi corazón, le agradezco a Dios porque me salvó. Pero de ahí en adelante ha hecho cosas extraordinarias. ¿Alaban al Señor? Que me haya una familia, se lo agradezco. Unas hermosas hijas, un precioso nieto, una maravillosa esposa. Dios mío, esto hay que agradecerlo. Pero cuando he tenido problemas y dificultades, he llorado y he rogado a Dios que me ayude, me dé la sabiduría, pero sigo adelante, no tengo por qué quejarme. Señor, si yo te sigo, ¿por qué permites eso? Eso no se debe de decir. Ore por mí porque Dios no me escucha. Qué falta de fe tienes y qué niña o qué niño eres. Debemos crecer. Por eso dice crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No se queje, agradezca. ¿Suceda lo que suceda? Sí. Es Pablo en la carta a los tesalonicenses que dice lo siguiente. En el capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo expresa esto: dad gracias a Dios en todo. ¿Qué? Dad gracias a Dios en todo. ¿Por qué debemos dar gracias? Por todo.
No se queje, dele gracias a Dios. Eso lo expresa en el capítulo 5, versículo 18. El 16 dice, orar, estar siempre gozoso. ¿Estar qué? Siempre gozosos. Dice siempre. ¿Dice qué? Siempre. Siempre. ¿Es fácil estar siempre gozoso? No. No, si al rato lloramos, pero tenemos gozo por dentro. Porque Dios está con nosotros. Dos. Miren que presenta estar siempre contentos, felices. Dos, orar sin cesar. Orar sin cesar. Orar sin cesar. Y tres, dé gracias a Dios en todo. Dé gracias a Dios en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quiere dar gracias a Dios siempre en todo? Esté siempre gozoso. Oremos siempre. Y entonces diremos gracias por lo bueno y lo malo que nos puede pasar. Amén. Muy bien, esto en el primer punto. El segundo que quiero decir de infancia, indicaciones de infancia espiritual. Discusiones en lugar de acción. Discusiones en lugar de acción. Discutimos con facilidad, ¿o no? Acaba Santa Cena, ¿no? ¿Cómo así, pastor? ¿Por qué no me avisó? Eso no se hace. ¿Qué discuten? Ah, no sabía. Ah, bueno, ya te está diciendo, ¿de qué estás hablando, pastor? ¿Sabe? No es de discusión. No tiene que haber peleas entre nosotros. Tiene que haber discusiones en nosotros. Lleguemos a acuerdos. Tengamos unidad. Pero actuemos. No discutamos. En lugar de discutir, debemos actuar, esforzarnos, hacer cosas para Dios. El que no hace nada, discute con facilidad. Pero el que está trabajoso en el Señor todo el tiempo, esa persona no tiene por qué discutir, sino decir tranquilo, Dios está con nosotros y vamos a salir adelante. Alaban al Señor. Gloria, gloria a Dios. Gloria al Señor. Y lo tercero, confirmando lo que leí en Corintios, debemos seguir a Jesús, a Cristo. A Él debemos seguir. Los predicadores, los que enseñamos y los que predicamos la palabra, solo somos instrumentos. La gente tiene la tendencia a endiosar a las personas. No, pero mi pastor es divino. Líbrame, Señor. Eso no debe decirse. Eso es una ofensa a Dios. Cada uno de nosotros cumplimos con una tarea. Como predicador y como pastor y maestro, donde quiera que he ido y he hecho mi trabajo, es Dios quien me lo concede. Y por eso debo tratar de que la gente ponga los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Nosotros somos guías. Nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar y de predicar correctamente la palabra de Dios. Pero la mirada no debe estar en el hombre, debe estar en ¿quién? Es cierto que a algunos no les es tan fácil eso, pero debemos ayudarlos. ¿Comprenden lo que digo? Ahora sí entremos en materia. Lo que debemos saber para crecer. Primero, debemos saber cómo alimentarnos nosotros mismos. Debemos saber cómo alimentarnos nosotros mismos. Para eso, unas páginas atrás de donde está la segunda carta de Pedro, vamos a la primera carta de Pedro, el capítulo 2, primera carta de Pedro, capítulo 2. Miren lo que la Escritura dice.
Miren lo que la palabra de Dios dice en el capítulo 2, pero quiero mostrarles algo y decirles, miren, no tengo que preguntar mucho. ¿Todos los que están aquí comen? Dijo la cartilla, comemos. Sí, todos comemos. Algunos comemos desayuno, almuerzo y comida, y otros cena. Y entre comida y comida viene el cafecito, chocolatico con arepa, ¿qué tal? Comemos. La pregunta es, ¿qué tan sano comemos? No creo que sea difícil verlo o escucharlo, pero hay lugares, en casas, por aquí no, hay casas donde el seco, y de pronto la comida es solamente seco, no hay sopa, pero algunos hacen sopa de pasta, lleva papa y demás. Y luego el seco es arroz, pasta sudada, papa y plátano y el pedazo de carne. ¿Qué están comiendo? Solo que harinas. Desde la sopa en adelante. Y ay, ¡qué almuerzote! Se comió el almuerzote, pero no está comiendo lo que debe comer. ¿Por qué? Porque nos hace falta, no la plata, porque nosotros, con el mismo dinero que compramos todas esas cosas, podemos comprar para una ensalada, para una verdura, para un principio. Se llama eso comida balanceada. Balanceada. Pero como la harina es tan deliciosa, la queremos comer de esa manera. Hay gente que come yuca, papa, plátano, mazorca, arroz. No, Dios mío, ni hablar del peluquín. Si hablamos de esto, no me miren. ¿Sabe por qué? Porque eso lo engorda uno. A la muestra, un botón. Es lucha para bajar. Si eso hacemos en lo físico, tenemos que pensar en lo espiritual. Tenemos que pensar en lo espiritual. Mire el versículo 2 de la primera carta de Pedro. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, aquí habla de la leche que espiritual. ¿La leche qué? Espiritual. Pero en otro pasaje dice el alimento espiritual. Es muy importante que aprendamos, debemos saber cómo alimentarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo alimentarnos? ¿Qué quiere decir? El alimento apropiado para nuestro crecimiento. El alimento apropiado para nuestro crecimiento espiritual. ¿Quiere decir que todo lo que se da no sirve? Tengo que decir que sí, eso. No todo lo que se oye sirve. Hay cosas que nos hacen daño. Siempre que iba al supermercado, cogía y echaba para el mercado ya. Me casé. Y cuando íbamos a hacer mercado, digo, espérese. ¿Qué? Espérese. Y miraba la fecha de vencimiento. No se llevaba la leche que estaba pasada de la fecha de vencimiento. Los enlatados. Eso está pasado, no se puede comprar. Pero ¿qué hace mucha gente? Y a veces comen sin saber si eso está o no. Delicioso. Pero hay cosas pasadas que intoxican a la persona. Y espiritualmente hay gente que adultera la palabra de Dios.
la mezcla con cosas que no deben ser. No puede mezclarse la palabra con la psicología. Si algún psicólogo o psicóloga está aquí o me escucha, no estoy en contra de su profesión, pero que le quiero decir que la psicología no debe estar mezclada con la palabra de Dios. Es suficiente la palabra para recibir el consejo que deseamos. ¿Comprende lo que digo? Miren, podría decir muchas cosas, pero debo seguir en mi mensaje. El alimento apropiado para un crecimiento espiritual. Y tengo que decir que hay mucho disponible que no es satisfactorio, y ahora voy a salir de lo que es la Biblia, pero quiero mostrarle al menos tres cosas que son elementos que atrasan nuestro crecimiento espiritual. Si usted no crece espiritualmente, hay gente que llega a la iglesia y está en otro lado. O están tan subidos. Y el predicador dice, ¿cómo está atendiendo? No, ya está pensando en las ollas, en el programa que se le está perdiendo, tantas cosas que pueden venir. Miren, tres cosas. La primera, la violencia en las noticias. Hay veces que uno, voy a ser exagerado, pero está viendo las noticias y la pantalla se mancha de sangre. Horrible, espantoso. Hoy ver noticias es algo hasta desagradable, porque hay tanta noticia mala, cosas horribles. Mató a la mamá, la descuartizó. Espantoso. Esas cosas las escuchamos, pero eso muchas veces hace daño, hace mucho daño. Dos, y en esto me quiero detener por un momento, y es la segunda cosa que no nos deja crecer, es demasiado entretenimiento. ¿Demasiado qué? Entretenimiento. Yo les pregunto a ustedes, ¿nosotros realmente tenemos una sociedad que tiene entretenimiento? Vean, de niños, los que están por mi edad, ustedes recuerdan, yo de niño teníamos juegos como con la bolita y que jugábamos con los carritos, con estas cosas, ¿cierto? Salíamos al parque y jugábamos, corríamos, pero hoy en día los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos y los viejos están metidos en el entretenimiento. Todo lo tienen en casa. Estos aparaticos, si no los sabemos manejar, nos crean problemas. ¿Y saben por qué nos crean problemas? Lamentablemente es un asunto de entretenimiento. Quisiera decir lo contrario, pero el niño está entretenido. ¿Y qué es lo que lo entretiene? Mi nieto se levanta, tiene 6 años, y con 6 años, ay Dios mío, se levanta y dice, hola papi, ¿cómo estás? Bien. Ah, bueno. Él me decía, papi, el teléfono. Lo primero que está pensando es en el celular, teléfono. ¿Para qué? Para entretenerme. Con 6 años. Mucho daño se le hace a los niños cuando hacemos préstamos de eso. ¿Saben por qué lo hacen los padres? Porque es una forma de estar el niño quieto. Y no te pone problemas, no te pone ningún problema. Eso es lamentable. No necesitamos hacer eso. Entonces, mi nieto me dice ahora, papi, buenos días,
Hola, mi amor, ¿cómo estás? Papi, oremos. Oremos. Bueno, vamos a orar. Papi, oremos. Déjeme, yo dirijo la oración porque se va él ora un poquito. Entonces le digo, listo. ¿Por qué me dice ahora oremos? Porque cuando él va y se levantaba y me decía, papi, el teléfono dice, venga, oremos primero. Y orábamos. Y después de orar le digo, ahora lea la Biblia. No sé leer. Ya sabe cuál es. Entonces hay una aplicación de la Biblia donde cuenta las historias de la Biblia y le digo, ¿quieres? Lea. ¿Cuánto quiere que te prestes? 1 hora. Entonces, 1 hora de lectura bíblica. Después dice, un poquito menos, ¿no? Ellos son bien abejitas, ¿son bien? Ellos vuelan. Después de que termina la oración, ya papi, no, vamos a orar. Tú vas a orar. Claro. Entonces yo oro y me demoro. Es como que me tirara la mano. Ya. Ahora lean la Biblia. ¿Así? Bueno. Ahora el tiempo que me dijiste. 20 minutos. 20 minutos de lectura y 20 de teléfono. Procuro no dárselo mucho tiempo, pero primero hace el ejercicio. Pero mucha gente entrega el teléfono y los niños pueden pasar 3 o 4 horas. Y si son los jóvenes, como ya son adultos, entonces dicen, no, esto es mío. Y tienen la libertad, algunos tienen la posibilidad de pagar el internet, entonces se entretienen. Y eso detiene su vida espiritual. No es cantar un ratico en la iglesia, no es orar un momentito, no es escuchar un mensaje, es un ejercicio todo el tiempo. Eso tiene que suceder en nosotros. Dejemos tanta tecnología y dejemos que Dios ministre nuestras vidas. ¿Comprende lo que digo? Si esto hacemos, ¿vamos a qué? A recibir el alimento correcto. El alimento correcto. ¿Es mala la tecnología? No es mala la tecnología. Lo malo es lo que nosotros hacemos con la tecnología. Hay muchas cosas buenas en la tecnología, pero hay gente que ni siquiera lo hacen. Es más, hay adultos y aún ministros que están pegados de la tecnología, ven pornografía y una cantidad de cosas. Lamentable que eso suceda. Si eso lo hace Dios, de permitirnos tener la tecnología, debemos nosotros buscar lo mejor. Miren, hay una riqueza bíblica dentro de lo que es la tecnología. Internet tiene una riqueza enorme. Hay libros, hay enseñanzas. Oh Dios, cuántas cosas nosotros tenemos ahí para crecer. Pero si nosotros no lo hacemos, entramos en una seria dificultad. ¿Me escuchan lo que digo? No crecemos por el demasiado entretenimiento. El entretenimiento tiene algunas cosas como dramas, seriados, realities, y traen mucha cosa inmoral. Si se besan 2 mujeres, eso es algo normal cuando la gente tiene mucho entretenimiento. Si 2 hombres se besan, es algo normal. Ese es el trabajo de estas cosas, hacer que lo que es pecado ante los ojos de Dios se convierta como en algo normal. Nunca será normal la fornicación, el adulterio y ninguna depravación sexual. Y quiero que lo comprenda, tengo que predicarlo y tengo que predicarlo con todo mi corazón, porque es que esto no es correcto. ¿Qué hace una persona cristiana viendo algunos programas que uno ve? Hombre, yo digo, ¿qué hacen viendo eso? Donde hay desnudos y una cantidad de cosas, actos inmorales, y la gente dice, no, pero es que es maravilloso el entretenimiento. ¿Por qué? Permítame decirlo de esta manera, ¿por qué no se entretiene con las historias bíblicas? ¿Por qué no lee la historia de José, el hijo de Jacob?
Historia maravillosa donde un muchacho, siendo un joven, es tentado y no cede la tentación, mas ama a Dios y Dios le bendice y llega a ser un instrumento grande en las manos de Dios. Dios nos ayude. Quiero llevarles a pensar en esto. Todo creyente debe desarrollar una vida devocional fuerte. De nuevo, si quiere crecer, todo creyente debe desarrollar una vida devocional fuerte. Una vida devocional muy fuerte. Debe crecer usted en eso. ¿Qué es devocional? La palabra devocional viene de devoción, ¿no? La devoción. Y en eso, nuestros amigos los católicos saben mucho de eso. Son devotos. No digo las hermanas. Digo, nuestros amigos los católicos y las católicas devotas. De que las almas devotas van al cielo. Miren, la palabra devoción habla de dedicación. Habla de esa persona que cree, que tiene un amor por eso. Y usted sabe la multitud de personas, pero la multitud de personas que aman sus ídolos, su Virgen es sagrada, sus Cristos, ay, ellos se pegan, la Virgen de la Laja, la Virgen de Guadalupe y demás vírgenes, los Cristos, el Cristo de Monserrate, el Señor caído, el Señor tal, y ellos aferran eso y hacen promesas, les ponen velas y hacen una cantidad de cosas que es su devoción. Y cuando nosotros hablamos en la vida cristiana, no tenemos dioses, no tenemos imágenes, tenemos un Dios, solo un Dios que es el precioso Dios, perfecto Dios. Hablando de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, son tan perfectos en unidad que son uno. Y a ese Dios tenemos que tener devoción con Él. Eso significa que todo hijo de Dios, todo creyente debe desarrollar una vida devocional. Eso lleva a pensar en tres cosas. La primera, empezando el día con Dios y su palabra. Empiece el día con Dios y su palabra. Hay personas que dicen, se levanta y lo primero que dice, ay, Tito, ay, porque les gusta el Tito. Y entonces lo primero que dicen es Tinto, no Biblia. Miren lo que dice la segunda carta de Timoteo, el capítulo 2, versículo 15. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2 y el versículo 15. Mire la palabra de Dios lo que dice. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, presenta algo que quiero que usted busque en su Biblia y lo lea conmigo. Dice la palabra de Dios en la segunda carta de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, está hablando de la persona que procura con diligencia levantarse. El primer acto que nosotros debemos tener. Cuando usted abre sus ojos, Dios le dio la vida. Hay gente que se acuesta y nunca más vuelve a abrir los ojos. Mientras dormía, murieron. Pero cuando abro mis ojos, le doy gracias a Dios. Le digo, Señor, gracias por darme la oportunidad de abrir de nuevo mis ojos y ver la luz de un nuevo día. Generalmente me despierto ahora mucho más temprano que antes. Son las 3:30 y ya quedo despierto. De pronto, por el trabajo que estuve haciendo por mucho tiempo, unos devocionales y un clamor, me despierto. Pero le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de descansar 5 o 6 horas.
Pero lo primero que hago es orar. Pedirle a Dios que me bendiga, que me controle, que me guarde del mal. Nosotros no sabemos qué va a suceder en el día. Oro por mi familia, por mis hijas, que van a su trabajo, por mi esposa, que la sane. Y estoy siempre diciéndole, Señor, aquí estoy delante de ti. Pero lo segundo que debemos hacer es leer la palabra. ¿Leer qué? La palabra. ¿Para cuánto la Biblia es importante? ¿Para cuánto la Biblia es importante? Si para ti la Biblia es importante, quiere decir que la primera cosa que lee es la Biblia. David dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día en ella es mi meditación. David habla de amar la palabra de Dios. Y si esto hacemos, quiero decirle, es un devocional. Ahora, hacemos un devocional personal, pero la verdad es que debe dárselo a los hijos. ¿Usted quiere hijos buenos cristianos? Buenas cristianas. Si ya pasó el tiempo, ruéguele a Dios que obre en ellos. Y si estoy obrando Dios en ellos, dele gracias a Dios. Estimule la fe de sus hijos, estimule la fe de sus nietos, clame a Dios. Pero si son niños, escuchen, si usted es un joven, ame a Dios. Busque ser un joven espiritual. Hay mucha tentación en este mundo en el que vivimos. Y necesitamos personas espirituales. Porque por carnalidad la hay en abundancia. Mire, es tan importante esto. Dios en el Antiguo Testamento le dijo al pueblo de Israel: repetirás estas cosas andando por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas a la mesa, le repetirás la palabra de Dios. ¿Cuántas veces se ha sentado con su hijo en la mañana, cuando va por el camino? Papi, la palabra de Dios, mamita, la palabra de Dios es esto, esto. Y queremos que sean espirituales. No puede ser espirituales porque nosotros mismos ni siquiera hemos sido espirituales. No sé si me entiende. Y por eso no alcanzamos a lograr el objetivo que debiéramos tener de nuestros hijos. En eso los judíos son estrictos. El pueblo judío es tremendamente estricto en esto. Ellos les repiten a sus hijos la palabra, se la repiten, les leen, tienen horarios específicos donde ellos trabajan la hora, pero en el día dice a esta hora hay que leer la palabra. Y los niños a los 12 años se gradúan, y se gradúan repitiendo de memoria Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y por eso esos muchachos, cuando crecen, no van a buscar el mundo, sino que buscan la fe que le impartieron sus padres. Y la palabra, como la memorizan en su aspecto de el conocimiento que tienen, se apegan al Antiguo Testamento y a la ley. Pero eso ha hecho que los judíos no pierdan su identidad como pueblo judío. ¿Sabe qué nos falta a nosotros? Nosotros somos muy volátiles, estamos en el culto, pero salimos y puede pasar el resto de días, 2 días, si es al tercer día que va a haber otra reunión, hasta ese momento cogemos la Biblia. Eso es falta de devoción. ¿Falta de qué? De devoción. De devoción. Tenemos que, hermano, si usted y hermana, usted se dedica a esta parte devocional, usted va a crecer. Alaban al Señor. Va a crecer en la gracia, porque a la medida que usted se llena de Dios, la gracia de Dios le acompañará y Dios la bendecirá y hará que tenga usted gracia ante la gente que usted necesita esa gracia y desea caer en gracia con las personas. Dios lo hará, pero debemos ser gente que busca crecer para la gloria y la honra de Dios, pero el beneficio es nuestro. Dios no se beneficia con que yo sea espiritual. Él no se beneficia, soy yo el que me beneficio y el que necesito eso. Pero eso es disciplina, ¿o no? ¿Eso es qué? Disciplina. Normalmente aquí, a la hora en que almorzamos, normalmente.
La parte normal, a la 1. Entonces, entre 12 y 1, estamos almorzando y desayunando. Algunos a las 9, muy tarde. Pero bueno, hablemos de 7. Cuando los hijos se van al colegio temprano, ellos tienen que irse ¿qué? No vaya, yo le llevo el desayuno allá. ¿Cuál vaya? No, señor. Ya usted lo deja taqueadito para que aguante la mañana. Pero si al caso le lleva a las 11. Y si no le hago para que compre. Regresa y tiene su almuerzo. ¿Sabe por qué nosotros somos tan puntuales en eso? Si usted no desayuna, usted siente un vacío. Alguien dijo, de pronto se le rebota el acuario que tiene por ahí. Y entonces dice, no, ya no he comido. Eso no se olvida. Puntuales, puntuales. Y en la noche, no falta. Algunos no comen mucho, otros comen harto. Y somos puntuales. Cuidamos tanto este cuerpo. Oiga, si eso así con el cuerpo, ¿por qué con el alma, con la parte espiritual no somos tan disciplinados y tan puntuales? Y queremos crecer, y queremos crecer. Por eso estoy hablando de saber cómo alimentarnos por nosotros mismos. Entonces, dedicando tiempo para orar, para agradecer, para pedir a Dios. Hay gente, hermano, cristiana. Mire, en estos días escuché que una persona, un líder, un ministro, dijo, yo quiero que oren por mí. Lo que pasó, me siento avergonzado, pero intenté matarme. Intentó suicidarse. Distinguí a este pastor hace unos año y medio, y cuando yo lo veo diciendo que se va a suicidar, un tipo joven, tal vez 27, 28 años, el pastor intentó suicidarse, estaba avergonzado, estaba diciendo, miren, es que las aflicciones y los problemas, digo, hace falta devoción. La persona que tiene devoción, mire lo que la Biblia dice en el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 6 en adelante. Mire la palabra de Dios conmigo, por favor, por un momento. Y es lo que le estoy diciendo, tenemos que crecer y disciplinarnos, tener devoción. Le voy a leer el 6. 4:6 de Filipenses, 4:6 de Filipenses dice así, del 6 al 8, se lo voy a leer completo, no se lo voy a explicar completo porque quiero que lo entienda. Tenemos que crecer en nuestro devocional. ¿Alaban al Señor? Si usted no crece en el devocional, no crecerá su familia si usted es cabeza. Mire, por nada estéis. ¿Qué? Hay 3 males. Hay 3 males de nuestro tiempo: estrés, ansiedad y depresión. La persona que les digo, el ministro que les digo, dijo, entré en una depresión. ¿Por qué? Mire lo que la escritura dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción. Oiga, dice en toda oración. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Que usted ora varias veces al día. Que en su mente puede orar todo el día. Pero hay momentos en que usted se levanta y ora. Al mediodía puede sacar un tiempo y orar. Y en la noche ora otra vez. Pero algunos oran así: aleluya, Señor, te doy gracias por este día. Lo que te dije ayer te digo hoy, amén. Y cuando llega del trabajo, de la calle, cansado, llega y dice: Señor, gracias por este día y por llegar a esta cama. Amén. ¿Qué oraciones tan tremendas? Claro, un hermano, yo se los he dicho, un hermano vino y dijo: pastor, la verdad es que yo oro por todo el mundo, bendito sea Dios. Y usted se demora. Digo: sí, Señor, bendice a todo el mundo. Amén. Qué rápido, sí, somos nosotros. Eso no es devoción. Eso no es devoción. La devoción hace que nosotros estemos tiempo con Dios. David oraba en la mañana, al mediodía y por la noche.
A Daniel lo echaron al foso de los leones porque él acostumbraba a orar 3 veces al día, su devoción. Y no eran de 2 minutos, pasaba hora como mínimo. Y a veces pasaba 2 o 3 horas orando. Y no oraba así. Levantaba sus manos, abría las ventanas y decía: oh Dios, Jehová de los ejércitos, te pido tu ayuda y tu bendición. Y la gente lo oía. Por eso, cuando se firmó el edicto, él abrió las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén y comenzó a orar, pero no callado. Y tenía que haber estado callado de no orar a otro Dios, sino al Dios que estableció el emperador, el que gobernaba el mundo, el Medo Persa. Mire, él dijo: yo no puedo pasar ni un solo día sin orar. No puedo pasar un día, menos, ¿cómo voy a pasar un mes sin orar? Y abrió sus ventanas. Si me mandan a echar al foso de los leones, me lo pueden hacer, pero yo oro al Dios. Y dice: hizo como lo solía hacer siempre. Hay veces llegamos y podemos estar cansados, oremos, uy, no, eso se duerme rápidamente. Pero si es el programa, si es el deporte que le llama la atención, lo prende y eso no parparea. Es verdad. ¡Qué dedicación! Eso se llama devoción. Pero la devoción a Dios. Devoción a Dios. Miren versículos 7. Estoy en Filipenses. Dije que no voy a explicar, pero miren lo que dice. Por nada estáis afanosos, dice el 6. El 7, si usted hace lo que dice el 6, el 7 será una realidad. Porque hay gente que dice: yo tengo a Cristo y tengo la paz de Dios. Un momento, eso se acrecenta por la devoción, por el alimento que usted tiene. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Dónde hay lugar al estrés? ¿Dónde hay lugar a la depresión? ¿Dónde hay lugar a la ansiedad? No hay lugar, porque la paz de Dios nos mantiene sanitos de todas estas cosas, porque Él es el Todopoderoso que vive en nosotros. Alaban al Señor. Aleluya, aleluya, gloria. Pero el versículo 8 le dice lo que usted debe hacer, además de orar. Mire lo que dice: por lo demás, hermanos y hermanas. Hasta ahora veo solo hermanas aquí hoy. Entonces va para usted, hermanitas. Miren la escritura lo que dice: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo honorable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay esto es digno de alabanza, ¿en esto qué? ¿Y qué hacen viendo cosas que desagradan a Dios? Muchas cosas impuras. Por eso no debemos oír todo, ni tampoco ver todo lo que se nos atraviesa en el camino. Es todo lo honesto, es todo lo verdadero, es todo lo justo, todo lo puro. Dese cuenta, la pureza. Pero ¿hacemos esa diferencia? No, uno se siente ahí. Mucha gente, sábados felices. Y pueden estar diciendo cosas de doble sentido. Unas cosas, hay comediantes que son, en sus palabras hay obscenidades y la gente riéndose de eso. Eso no debe ser. Aquí establece lo que es verdadero, lo que es honesto. Yo le pregunto, yo quiero que usted, mire, aprenda de este texto y a partir de hoy haga un análisis si lo que usted está viendo es verdadero. Y si no es verdadero, desaparezcalo. ¿Qué quiere decir? No lo vea ni lo. Si eso es honesto lo que están diciendo,
en lo que usted se está entreteniendo, ¿eso es honesto? Entonces no. Si no es honesto, no. Si es puro. Oiga, la verdad, usted me dirá, ¿es fácil conseguir algo puro en el entretenimiento? Muy poco. Y quiero decir, demasiado poco. La intención de aquellos no es la pureza, es la impureza y la maldad. Y usted como cristiano debe aprender esto. ¿Quiere crecer? ¿Se da cuenta que esas cosas no nos dejan qué? ¿No nos dejan crecer? A veces tenemos opresiones, el diablo. No, es usted que está permitiendo. Mire, si a usted le ofrecen frijoles con garra, sobre barriga, papa y arroz a las 9 de la noche, ¿se lo comen? Y algunos dicen, no, mi hermano. Pero algunos dicen, así tenga pesadillas. Esa comida pesada es dañina para el cuerpo. Su cuerpo no va a descansar, va a estar trabajando todo el tiempo. Lo que aconsejan es que comamos algo liviano. Pues si eso sucede en lo material, que en lo espiritual, después de una película de acción donde muere no sé tanto sangre por todo lado, caen cabezas, caen manos y de todo, ¡qué tremendo! Estuvo emocionante porque hubo hartos muertos y luego se va a dormir. No oró, vio la película. ¿Comprenden lo que digo? La espiritualidad no se la puedo hacer yo. Yo le enseño, yo le predico, pero usted hace su propia espiritualidad. El ser espiritual, por eso es el apóstol Pablo quien presenta esto. Solo se lo voy a leer. Los que anotan pueden anotarlo. El capítulo 6 de Gálatas y el versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará. De su carne, oh Dios, segará corrupción. ¿Segará qué? El que siembra para su carne segará corrupción. Quiere decir maldad, deterioro, enfriamiento. Pero mire lo que dice el versículo 8 al final. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará ¿qué? Vida eterna. No se puede ganar el cielo viendo pornografía. Y permítame decir, la gente quiere ir al cielo, pero quiere cada día llenar su mente de basura y su corazón de perversidades. Eso debe desaparecer. Si usted es cristiano, es cristiana y quiere tener bendición, tiene que saber alimentarse. ¿Alaban al Señor? Debo terminar. Y terminaré diciendo lo siguiente. No solamente debemos saber cómo alimentarnos, debemos saber cómo permitir que otros nos alimenten. No solamente nos alimentamos, pero debemos permitir que otros nos alimenten. Diré al menos 3 o 5 cosas, 4 cosas en esta tarde y ahí terminamos. Debemos saber cómo permitir que otros nos alimenten. Y para eso utilizaré el texto de 10:25 como base del punto de Hebreos. Hebreos 10:25 dice, ¿qué dice Hebreos 10:25? No dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Como algunos tienen por costumbre. Mire, es en el templo. Es en el templo donde nosotros nos alimentan. ¿Alaban al Señor? Amén. Usted se alimenta cuando viene. Le pido a Dios que me ayude. Y sabe, siempre ruego a Dios le digo, Dios, ayúdame para poder dar la palabra y que edifique a la gente. Y le digo, Señor, ayúdame y que me ponga el delantal, porque voy a servir el pan, el alimento para el pueblo. Mire,
el texto establece es en el templo. Entonces por eso diré lo primero, la importancia de la iglesia para madurar. La importancia de la iglesia para madurar. Usted tiene que venir al templo para madurar. Yo lo escucho en los en vivos, muy bien, pero no debe dejar de venir al templo. Si no debe quedarse en su casa, mañana madrugue. El culto comienza a las 8, ¿no? Aquí nos vamos a ver madrugar mañana. Voy a estar con ustedes acompañándonos. Hay que crecer. Y si quiere crecer, venga al templo. Aquí usted recibe el alimento. De eso diré 4 cosas rápidas. Está en el libro de Efesios 4, 11 al 16. Primero, la asistencia al templo es vital para crecer. La asistencia al templo es vital para crecer. Los que me ven a través de YouTube, del Facebook, de donde estén transmitiendo, quiero decirles, si usted asiste a una iglesia o aún es parte de la iglesia y va a un templo, vaya juicioso todos los cultos. Hay gente que solo se aparece un culto de semana. Si usted puede dedicarse a asistir a todas las actividades, al ayuno, al culto, a los cultos dominicales, usted se va a alimentar, usted va a crecer. La asistencia al templo es vital para crecer. 2, las personas dotadas son llamadas a alimentarlas. Toda persona que se para en el púlpito para predicar debe tener la dotación divina para que alimente. De todo lo que yo diga aquí en este púlpito y en el lugar donde vaya, de ese daré cuenta delante de Dios. No puedo, y le estoy diciendo con el corazón, uno debe asumir esa responsabilidad con todo el corazón. Porque hay veces que la gente hace cosas que no tienen nada que ver con lo espiritual. Dicen cosas, ¿qué están diciendo eso? Es la palabra de Dios la que hemos sido llamados a predicar y enseñar para que la persona crezca. Este es el alimento, este es el pan de vida que descendió del cielo. ¿Dicen amén? Y eso aporta cada vez que usted sube al púlpito, si le toca predicar, dígale: Dios mío, ayúdame, bendíceme, que la palabra alimente a esta gente, este pueblo que tú traes, a estos tus hijos que tú traes. Y claro, si hemos sido dotados, tendremos siempre la capacidad para hacerlo. Alábalo al Señor. 3. La comunión cristiana nos alienta. Al venir al templo, nosotros tenemos comunión los unos. Es muy hermoso. Por un año, personas no fueron a la iglesia, que les daba temor, que cualquier excusa. Hay gente que aún no va a los templos, están esperando que haya otra cepa. Ay, Dios mío. Pero la Biblia habla de que la asistencia a la iglesia es hermoso poder saludarle. ¿Dicen amén? Mire, cuando hace rato no vemos a un hermano, nos gozamos de verlo. Oh, estrecho la mano de esa persona. Dios te bendiga. Amén. Si se da el abrazo, amén, hermano, hermana, Dios te bendiga. Eso es una bendición de Dios. Poder estar aquí, poder saber que mi hermano está bien. Alaban al Señor. Poder saber que mi hermana superó la circunstancia difícil y vamos adelante. Pero esa comunión hace que nos fortalezca, que nos aliente. Hay personas que han pasado por las duras y las maduras y llegan a la iglesia y aquí estoy para glorificar a Dios. Y uno dice: eso me da ánimo a mí. Alaban al Señor. Gloria, gloria, gloria al Señor Jesús. Las oportunidades para el servicio nos fortalecen. Las oportunidades para el servicio nos fortalecen. ¿Qué quiero decir? Sirvamos a Dios.
Si usted aún no está sirviendo, pregunte en qué puede servir y se puede ubicar, pero haga algo. Cuando uno comienza a hacer algo para Dios, estuve no mucho tiempo sentado, me convierto al Señor y al año, a los 8 meses o al año me bautizan y luego, venga, hermano Cristóbal, recoja la ofrenda. Yo estoy asustado, pero la recogí. Lea la Biblia. Creo que la leí al revés porque se movían las letras. Qué susto, Dios mío. Pero después dirija el culto, dirija los coros con esta voz de tarro, pero ahí hacemos lo que podemos. Hermanos, hay que hacer algo. Y eso hizo que mi vida se enamorara más de los cultos. Estaba en 3 cultos los domingos, en semana no faltaba. Mire, fue tal que le dije, estaba viviendo en una casa y cuando supieron que era evangélico, dijo, el dueño de la casa dijo, yo de evangélico ni el olor. De largas. Dije, bueno, está bien. Y me fui donde el pastor todo aburrido. No tenía tranquilidad en ese momento. Y saludé al pastor, hola mi hermano, bienvenido, siga. ¿Qué le pasa? Dijo, no, es que mire lo que me dijeron. Digo, no importa, aquí hay un rincón, hay una cama, allá puede dormir. Aleluya, mire quién le dijo. Viví en el templo, yo, qué felicidad, voy a vivir en el templo, estaba muy feliz por eso. Y me tuvo un buen tiempo en su casa, en el templo. Estoy diciendo en el sentido de, al estar en el templo, hermano Cristóbal, ¿puede hacer el aseo? Claro que sí. ¿Puede limpiar las sillas? Claro que sí. Para mí era un servicio. No solamente participar de lo que es el altar, pero participar de hacer cosas. Eso es hermoso. Ajuste y ponga las sillas y tal, las bancas, límpielas. Listo para el culto. Feliz porque había hecho algo. Y eso hermano, es la oportunidad del servicio, eso fortalece nuestra vida y nos anima, y ahí uno descubre que hay talentos y dones de Dios en nosotros. ¿Dicen amén? Si usted está sentado todo el tiempo, lleva 10 años sentado, sentada, despierte, parece hacer algo. ¿Alaban al Señor? También tengo que decir, debemos pensar en que hay cosas que nos edifican, como leer la Biblia, pero también hay algunos libros muy edificantes, libros de doctrina, libros que nos amplían el conocimiento. Debemos esperar en Dios que Él ministre en nuestras vidas siempre y busquemos a Cristo y sigamos los buenos ejemplos que tenemos en personas que nos rodean. Nosotros tenemos que ser motivo de ejemplo para otros. Amén. ¿Alaban al Señor? Amén. Hay gente que me ha inspirado a mí. Y hay gente que me dice, pastor, de verdad, me ha inspirado usted en su trabajo. Estuve 15 días, los últimos 15 días, dictando unas clases en el seminario en Fusagasugá. Y yo llego, y los muchachos se acercan y me dicen dicen, pastor, necesitamos que nos colabore. ¿En qué? Dijo, en la emisora. Vamos para allá. Dígame, bueno, a las 9 de la noche. Y de 9 en adelante hasta las 10, 10 y media estaba en la emisora trabajando todos los días. Enseñaba de 8 a 12, a veces me tocaba predicar a las 9 de la noche, a veces me tocó predicarle a los estudiantes y estaba en eso. Y me dice, pastor, hay que grabar porque quiero que nos deje mensajes grabados para colocarlos. Y aleluya, claro que sí, hay que hacerlo. Y él me dice, oiga, pastor, nos es una inspiración, porque usted está haciendo muchas cosas y nosotros no hacemos mucho. Debemos ser motivos de inspiración. Y yo no hago mucho, trato de hacerlo poco. No es mucho lo que hago. Ruego a Dios que nos ayude. Pero queremos crecer. Se crece en Dios. ¿Cómo alimentarse? Y segundo, deje que otro le alimente. Amén. Cuando le sirvan a la mesa, coman. Esta mesa la utilicé hoy. Por eso, cuando hablo de alimento espiritual, esta es la mesa.
cuando alguno predica debe concientizarse de la comida que da. Amén. Debe estar saturada de mucha oración, de lágrimas, pero debe estar saturada de un buen conocimiento y una buena guía para que crezcamos en Jesús. Cierre sus ojos. Padre, te doy gracias en esta hora por darme la oportunidad de compartir con tus hijos y tus hijas la palabra.